Jóvenes, ¿cómo están? Soy el doctor Jesús Marreros, ¿no? Del Hospital Loaiza. Vamos a hacer una revisión de lo que corresponde a diabetes y gestación. En las definiciones de diabetes tenemos dos tipos, ¿no? Tipo que ustedes lo conocen muy bien, que es la diabetes pregestacional, que eso lo deben de ver con su docente en lo que es el módulo de medicina interna, ¿no? Haciendo un breve repaso, hay una diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? La tipo 1 que tiene un origen más, digámoslo así, inmunológico, y el tipo 2 que se relaciona pues con el famoso pues la insulina resistencia, ¿no? Está asociada también a ovario poliquístico, síndrome metabólico. Y la diabetes gestacional pues que se altera, ¿no? o que inicia durante el embarazo, ¿no? Suele aparecer luego de este, ¿no? Con alto riesgo de repetirse en posteriores gestaciones. Su clínica es muy similar a la diabetes tipo 2, pregestacional. Entonces hay una diabetes pregestacional y una diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la que está netamente relacionada con el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es una hormona que trata, revise lo que es cambios en el embarazo, de mantener las concentraciones, ¿sí?, de glucosa adecuadas para garantizar la ingesta de la misma, ¿no?, del feto en periodos de ayuno prolongado de la madre. Entonces trata de mantener la glucosa sérica dentro de esos parámetros. Entonces ese lactógeno placentario tiene su pico entre las 24 y 28 semanas. ¿Qué factores de riesgo tenemos? ¿No? Antecedentes familiares diabéticos de primer grado. Edad de la embarazada mayor o igual a 30 años, el sobrepeso, la obesidad, ¿no? El antecedente de diabetes gestacional es básico. Cuando hay fetos o perinatos, ¿no?, con muerte inexplicada, también hay que sospechar de una diabetes, ¿no? Pacientes con fetos macrosómicos. La macrosomía fetal está relacionada con la diabetes gestacional, así como la restricción del crecimiento con la diabetes pregestacional. Las malformaciones congénitas, glucosuria, polidramios, el antecedente de enfermedad tiroidea autoinmune. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Generalmente el tipo 1, ¿cómo inicia? Eso recordemos en medicina interna. No tiene un inicio abrupto, no severo, con marcada hiperglicemia, asociado a la polidipsia, ¿no? Decía las 4 P, ¿no? Polifagia, poliuria, pérdida de peso, visión borrosa, ¿no? Y el tipo 2 que tiene pues un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. No, el tipo 2 que tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, hallazgos frecuentes de síndrome metabólico. La diabetes gestacional puede pasar desapercibida si no se hacen los exámenes de glicemia. Hay pacientes pues que tuvieron su bebé macrosómico y dicen prácticamente pues que el niño tan vigoroso, que el niño tan fornido, y ahí nomás queda, ¿no? Pero muchas veces ese bebé fornido que ha ganado bastante peso, ese paciente tiene una diabetes gestacional de fondo. Entonces tenemos que ver el hallazgo de un feto grande, de polidramios o de muerte súbita. ¿Qué complicaciones obstétricas me va a llevar lo que es la diabetes en el embarazo? Presencia de hipertensión inducida por el embarazo, parto pretérmino, infecciones de tracto urinario, ¿no?, el aumento de cesáreas y de trauma obstétrico, mayor incidencia de abortos espontáneos y malformaciones fetales, ¿no?, sobre todo en aquellos pacientes con diabetes pregestacional. En pacientes con diabetes pregestacional que no controlen sus glucosas, pues es una causa importante de aborto recurrente, no se vayan a olvidar. Especialmente, como les dice ahí la diapositiva, si hay control inadecuado de los valores de glucosa. Hay riesgo incrementado de asfixia perinatal, polidramios, ¿sí? Y pues los recién nacidos tienen mayor riesgo de complicaciones. Saben que los bebés macrosómicos, vean su módulo de pediatría, de neonatología, pues no controlan bien sus valores de glucosa y pues pueden presentar episodios de hipoglicemia, hiperbilirubinemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, y también el síndrome de distrés respiratorio. Acuérdense que un bebé gordo no garantiza que sea maduro, puede ser un bebé grande para gestacional, pero prematuro. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer mi screening temprano, ¿no?, para diabetes, ¿no? Primero tengo que pensar en aquellos pacientes con factores de riesgo, ¿no?, por screening temprano, ¿no? Historia médica previa de diabetes, ¿no?, pacientes obesos, pacientes con metabolismo alterado de la glucosa ya conocido. Si es que yo no tengo esos factores de riesgo, entonces yo procedo a hacer mi screening a partir de las 24 a 28 semanas, que es el periodo en el cual pues el lactógeno placentario tiene su pico de acción y la mayor probabilidad de insulinoresistencia. ¿Cómo voy a diagnosticar mi diabetes pregestacional? Mi diabetes pregestacional yo la diagnostico con glucosa en ayunas, ¿no?, de 126 o más,
o una glucosa, ¿no? Pues 2 tomas pues, por espacio pues, de 1 a 2 semanas, y una glucosa medida al azar, ¿no? De más de 200 con signos y síntomas clásicos de polidipsia, poliuria, pérdida de peso y visión borrosa. Hasta ahí creo que eso es de su manual de medicina interna, ¿cierto? De ahí que tenemos la diabetes de tipo gestacional. La diabetes gestacional, mi primer screening, ¿sí? Va a ser, ¿no? Con una sobrecarga oral de 50 gramos. Es lo primero que voy a hacer, ¿no? Hay varias pruebas de sobrecarga o sobrecarga de la glucosa, con 50, con 75 y con 100 gramos. Determino con 50 gramos a la hora, no se olviden, a la hora, ¿sí? Esto está protocolizado por el Colegio Americano de Ginecobstetras. A la hora de realizado el test, tengo que tener un valor mayor o igual a 140, ¿sí? Si yo tengo un valor mayor o igual a 140, yo paso a hacer mi segundo screening. Si no, pues sigo controlando, ¿no? Con un intervalo de cada 2 semanas mis valores de glucosa. Luego procedo a un segundo screening. En el segundo screening yo uso mi sobrecarga de la glucosa con 100 gramos de glucosa. Esto, acuérdense que es el famoso test de Carpenter. ¿Ya? El test de Carpenter. ¿Sí? El test de Carpenter, pues, que me lleva pues con valores que deben de estar el basal menos de 95, el valor a la hora menos de 180, a las 2 horas menos de 155, a las 3 horas menos de 140. Con dos valores alterados, yo voy a tener pues una diabetes gestacional y con un valor intolerancia a la glucosa. Hay otro protocolo con sobrecarga que es con 75 gramos, que tiene valores pues basal de 92, a la hora de 180 y a las 2 horas de 153. Y es establecido por la ADA. Eso salió en el año 2012. Que es lo que me decía que con un solo valor yo puedo hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Sin embargo, la COG no lo recomienda. ¿Por qué? Porque el uso de ese protocolo de screening, de que no se necesita el protocolo de 50 gramos de glucosa previos, ¿no? De frente con 75, me lleva a una alta tasa de falsos negativos, ¿no? O una mayor captación de pacientes que aparentemente con ese test me pueden tener diabetes gestacional, pero con ese test solamente llegan a lo mucho intolerancia. Entonces es importante que a los pacientes les informen, ¿no? Que imagínense que le informen a una mujer que está con diabetes, ¿no? Como que eso esa noticia les puede impactar. Eso siempre es prudente por la alta tasa de inclusión de falsos positivos. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? Los objetivos de tratamiento es claro. En una diabetes gestacional, mi glucosa preprandial debe estar menos de 95, a la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. Ahí yo lo catalogo como que esta mujer está controlada en su diabetes. Si es pregestacional, yo tengo que incluir una glucosa preprandial de 60 y 99, un pico de glucosa a la hora de 100 a 129 y la hemoglobina glicosilada, que es básico, que me garantiza el cumplimiento del tratamiento, menor a 6, ¿sí? ¿Qué medidas hay en cuanto al tratamiento no farmacológico? El tratamiento no farmacológico tenemos la educación, ¿sí? Para lograr la aceptación de la enfermedad. El paciente tiene que aceptar que tiene una patología de diabetes, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿por qué? Porque ella tiene que aprender a hacer un buen monitoreo de sus valores de glucosa. ¿Qué otra cosa tiene que conocer? La ingesta calórica. Lo mínimo de calorías en una gestante, no se vayan a olvidar, es de 1800 kilocalorías por día. Con una distribución, pues, 40% carbohidratos, 20 proteínas y 40% grasas. Otros elementos típicos: la ingesta de fibra, la ingesta de hierro, la ingesta de calcio y de ácido fólico, que creo que eso también lo ven en cambios en el embarazo. El tratamiento farmacológico se realiza siempre y cuando, ¿no?, la paciente no tenga mejoría o no pueda estabilizar, no se logran los objetivos del tratamiento. Eso se hace con dieta y ejercicio, ¿no?, durante un periodo de 2 a 3 semanas. Si luego de eso yo revalúo y veo que esta paciente sigue sin poder controlar su valor de glucosa, o sigue con valores de glucosa muy altos, yo paso un tratamiento farmacológico. El único fármaco que ha demostrado utilidad tanto en la diabetes pregestacional como en la gestacional es la insulina, ¿sí? Acá ustedes pueden ver las dosis, ¿no?, y de acuerdo a eso considerar su tratamiento. Existen estudios como metformina, como iguanidas, como sulfonilurias. De todos, la que ha demostrado mayor efectividad y mejor pronóstico en la diabetes pregestacional es la metformina. Sin embargo, todavía no se encuentra 100% protocolizada. En caso de requerir maduración pulmonar con betametasona o dexametasona, recordar que la insulina debe de aumentar. Acuérdense que la beta o la isocórticoide puede elevar los valores de glucosa. Por lo tanto, una mujer que no controla sus valores, pues es recomendable que someta también la dosis de insulina que se le está administrando. ¿Cómo va a ser el seguimiento? El seguimiento va a ser
el control prenatal. Miren, este más o menos resume cómo sería el control prenatal de una mujer diabética. Si es una mujer con diabetes pregestacional, tenemos que tener la hemoglobina glicosilada para ver cómo está cumpliendo sus valores, ¿no? Una evaluación renal y oftalmológica, ¿sí? Sobre todo porque puede haber daño crónico, ¿sí? Y la viabilidad del embrión. A partir de los 16, pues considerar siempre en pacientes diabéticos la evaluación de la retina. Y a las 20 semanas, ya les he dicho, la ecografía morfológica y una ecocardiografía, ¿no? Y después de eso, ver lo que es el crecimiento fetal, por lo que se recomienda hacer una ecografía mensual hasta lograr un promedio de las 36 semanas. La gran pregunta que dice, ¿en qué momento yo debo acabar el embarazo? Si es una diabetes gestacional no complicada, se puede llegar hasta las 40 semanas con 6 días. Si es que es una paciente de diabetes pregestacional, es recomendable acabar el embarazo entre las 37 y las 38 semanas, ¿no? Porque sobre todo la mayor incidencia de complicaciones, ¿no? A diferencia de la diabetes gestacional. El monitoreo eso es en relación al control prenatal. En el intraparto, como ustedes pueden ver, si la paciente está en fase latente, se recomienda la hidratación con cloruro, manteniendo controles entre 70 y 120. Si llega en fase activa, por el consumo mayor de energía de glucosa se necesita pues el uso de dextrosa al 5%, ¿no? Con control de la glucemia cada 3 a 4 horas. Si la glicemia está mayor a 110, cambia la solución salina. La cesárea, ¿no? Siempre debe ser programada en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Si la glicemia es entre 70 y 110, no administrar la glucosa hasta después de la extracción fetal. Y pues el reinicio de la dieta debe ser básico luego del procedimiento, generalmente a las 8 horas. Lo que ustedes no van a encontrar en las revisiones es el seguimiento posparto, ¿no? Entonces, no olvidar que las pacientes con diabetes gestacional pueden quedar como secuela una diabetes mellitus. Por eso es recomendable que estas mujeres a las 6 y a las 12 semanas tengan su screening con 75 gramos de glucosa y su medición, ¿no? En ese momento, ¿no? Puede darle una diabetes mellitus, intolerancia o valores normales. Si es que ya una secuela de diabetes mellitus marcada con esos test, ya se refiere para continuar su manejo crónico por el endocrinólogo. Si es una paciente con intolerancia, se recomienda pues, la pérdida de peso, la dieta, ¿no? Actividad física, y con valores normales se recomienda hacer la valoración de la glicemia cada 3 años. Igual considera el uso de dieta y ejercicio.